Hola amigos, bienvenidos al nuevo vídeo de Ingenialo. Seguimos con más cosas de Inventor. En este vídeo vamos a modificar las piezas que descargamos online en el vídeo anterior y vamos a ver cómo se editan a nuestra conveniencia. Vamos a generar otras nuevas piezas basadas en ellas. Al final del vídeo resolveremos algunas dudas que habéis planteado y que seguro van a poder ayudar a todos. Vamos a intentar seguir en nuestra línea práctica que siempre busca obtener buenos resultados en menos tiempo. Eso nos interesa a todos, ¿cierto? Pues vamos con la portada y empezamos. Es conveniente que hayáis visto el vídeo 12 en donde hemos descargado una serie de piezas online. Vamos a ver, por ejemplo, abriendo un nuevo ensamblaje, cómo podemos insertar el motor que descargamos. Vemos que en la biblioteca que tenemos en Google Drive, dentro de motores, tenemos un archivo PDF que eran las características del motor y tenemos este archivo IGS que era el propio motor en un formato IGS, que os recordáis que cuando insertábamos poníamos la superficie en coser para que nos generara un sólido completo. Bueno, si no recordáis esto o no lo habéis visto, pues os aconsejo que miréis el vídeo anterior. Aquí tenemos ese motor que hemos descargado, ¿no? Bueno, ese motor ya lo tenemos, como recordáis del vídeo anterior, totalmente sólido. Podemos comprobarlo simplemente haciendo un plano de corte aquí para que veáis que esto es sólido. Y podemos guardar perfectamente esta pieza, como una pieza editable. Archivo, en guardar como, guardar copia como. Y nos vamos aquí dentro a motores. ¿Veis? Nos los va a guardar como IPT. Para guardarlo con el mismo nombre vemos todos los archivos que tenemos. Lo vamos a guardar como motor 80B14. Le damos otra vez. Archivo, guardar como, guardar copia como. En IPT. Le damos este nombre y le damos a guardar. Como siempre que guardamos en una biblioteca, nos dice pues el archivo se guardará en una biblioteca, usted no va a poder modificarlo, ¿vale? Esa es la seguridad que nos da el hecho de tener los archivos en nuestra biblioteca, ¿no? Cerramos nuestra muestra sin cambios y entonces ya le podemos dar perfectamente a abrir y veis que cuando nos vamos a biblioteca y nos vamos a motores, pues tenemos ahí el IPT. Es un archivo que nosotros ahora, como es un archivo de biblioteca, no vamos a poder editar. Es decir, nosotros vamos a querer hacer aquí un agujero, vamos a hacer aquí cualquier cosa. Por ejemplo, le vamos a decir, pues lineal, un agujero aquí. Nos va a decir, no es posible modificar porque es un archivo de biblioteca y tal. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es guardar esta pieza para poder modificarla en nuestro espacio de trabajo. Es decir, cualquier pieza que tengamos en la biblioteca, más que abrir la biblioteca porque resulta peligroso, ya que podemos modificar pues todos los ensamblajes en donde se ha involucrado esa pieza, lo que tendremos que hacer es guardarla en nuestro espacio de trabajo. Guardar como, guardar copia como, espacio de trabajo y motor 80B14, le ponemos simplemente modificado. Pues modificado 01. Podemos poner modificado 01, la fecha de hoy, lo que queráis, pero para distinguirlo de lo que es la pieza de biblioteca. Lo tenemos guardado en el espacio de trabajo, por lo tanto lo podemos modificar. Bien, hemos guardado una copia. Bueno, para asegurarnos de la pieza que nosotros queremos editar, pues abrimos dentro de espacio de trabajo. Si ordenamos aquí por fecha, vemos que lo primero que tenemos es ese archivo que hemos modificado. Bien, este motor 80B14 modificado 01 es una pieza que nosotros ya podemos modificar. Podemos hacer lo que nosotros consideremos. Por ejemplo, el agujero que antes no nos dejaba hacer, un agujero por defecto, dentro de lineal, por ejemplo ahí, pues si le diéramos, pues veis, ya nos hace el agujero, ya nos hace lo que sea. Vamos a cerrar. Bien, una de las opciones que nosotros vamos a poder modificar y que resultan más útiles, pues suelen ser las roscas, ¿no? Estas roscas que normalmente no vienen editadas,
los chaflanes de los ejes, los chaveteros, que aquí por ejemplo pues viene todo junto, ¿no? Si veis aquí en vista y aquí en vista media seccionada, si vamos corriendo el plano, veis que este eje en realidad no tiene por qué ser así. El eje en realidad pues no lleva el chavetero tallado, el eje lleva el chavetero hacia adentro, no le sale esta prominencia. Bueno, en todo caso, esto lo vamos a modificar, ¿no? Bien, vamos a medir esto, botón derecho, medir, medimos estos agujeros, son 8. Bien, si nos miramos en el PDF que viene adjunto, si abrimos dentro del archivo de biblioteca para ver las características del motor en PDF, podemos ver que la métrica de los agujeros, veis, es métrica 8 y el chavetero es un chavetero de 6. Bien, vale. Y entonces esto tendría que ser métrica 8. Pues una de las modificaciones que vamos a hacer en esta pieza va a ser hacer agujeros roscados de métrica 8. ¿Qué profundidad tienen que tener esos agujeros? Pues bueno, vamos a ver la profundidad que tienen ahora. Le damos en vista, media vista seccionada, le damos aquí y vamos a ver la profundidad que tienen. ¿Veis? Corremos hasta aquí y podemos medir desde esta superficie hasta ese final del agujero. Tienen 10 milímetros, ¿veis? Pues nosotros no le vamos a dar 10 milímetros, le vamos a dar una profundidad de 20 milímetros y métrica 8. Claro, aquí no podemos roscar directamente métrica 8 porque, como sabéis, una métrica 8 no tiene 8 de diámetro en lo que es la hembra, tendría que tener 6,5, sería lo normal. Vamos a hacer, por ejemplo, un agujero aquí para que veáis a cuánto queda una métrica 8. Si nosotros cogemos el modelo agujero y le damos a agujero roscado, le damos una distancia de 20 milímetros y simplemente le buscamos aquí la métrica, le decimos métrica 8, vamos a hacerlo lineal aquí en esta cara, simplemente para verlo. Si nosotros medimos, veis, nos queda 6,6. Bueno, podemos hacer dos cosas: o haríamos un agujero a 6,6 y le daríamos a la opción rosca, que eso sería lo mismo que hacer rosca y buscar el agujero que quisiéramos roscar y elegir aquí la especificación que queremos, o bien hacemos directamente el agujero roscado. Por lo tanto, vamos a ir hacia atrás. Para eso vamos a tener que tapar primero esos agujeros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a crear un boceto en esta cara, vamos a proyectar todas las entidades de esta cara, y para dejar la referencia, porque las podríamos llenar perfectamente y no nos quedaría la referencia, pero vamos a hacer unos puntos concéntricos. Da lo mismo el diámetro, con que sea menos de 6 pues es suficiente. Desde aquí hasta ahí. Y entonces vamos a darle a extruir, le vamos a marcar las entidades que queremos extruir. Veis que nos está dando por opción ese sentido, pero después le vamos a dar hacia adentro, o sea que no hay ningún problema. Ahí y aquí. Ahora le vamos a dar al revés y le vamos a dar una opción, por ejemplo, de 20 para que nos macice todo exactamente. Bien, lo único que nos quedan ahora son las referencias, las 4 referencias. Vamos a quitarle, si queréis, ya la vista, esta vista seccionada, que la quitamos. Termina la vista seccionada, nos quedan las referencias y ahora lo único que tenemos que hacer es roscar, hacer el agujero roscado, que sería en modelo 3D, agujero, como hemos hecho antes, agujero roscado, métrica 8, perfil métrico. Aquí le podemos dar 20 de profundidad y lo normal que se suele hacer cuando se hace un métrico es hacer un avellanado. Hacer un avellanado, por ejemplo, de 8. Como esto va a ser 6, pues el avellanado de 8 le hace el primer acabado de entrada al agujero. Entonces aquí, desde boceto, pues le podemos dar a concéntrica. Concéntrica nos pide plano y referencia. Como ya tenemos las referencias, lo único que tenemos que hacer sería plano
y la referencia concéntrica. Bien, aplicar. Volvemos a hacer lo mismo, plano y referencia concéntrica, aplicar. Lo mismo, plano y referencia concéntrica, aplicar, y nos vamos a ver el otro, plano y referencia concéntrica, aceptar. Vale, ya tenemos los agujeros hechos en nuestra pieza modificada. Bien, si nos fijamos o si hacemos la opción de vista seccionada para poder cerciorarnos de que está roscado, pues miramos los agujeros, ¿veis? Y ahí tenemos el detalle de los agujeros roscados. Bien, esta es una de las modificaciones que podemos hacer en el motor, ¿no? Otra de las modificaciones que parece que llama mucho la atención en este eje es que tiene un acabado a canto vivo, ¿verdad? Este eje normalmente no tiene este acabado, pues vamos a darle un chaflán que simplemente, pues dentro de lo que es modelo 3D, pues le vamos a dar un pequeño chaflán de 1 milímetro, aceptar, y después este chavetero pues le vamos a quitar esta chaveta y dejarle el agujero en el eje, ¿no? Bien, para esto hacemos editar boceto, le vamos a dar un boceto así con una geometría proyectada que cogería toda la chaveta, y le vamos a dar en modelo 3D una extrusión negativa. Una extrusión negativa que significa que le vamos a dar hacia adentro. Pero claro, ¿qué profundidad le vamos a dar? Lo normal es que las medidas de los chaveteros vienen prefijadas. Si os dais cuenta, ahora no hacemos nada para poder verlo. Si nos vamos al PDF que nos hemos descargado, vemos que la chaveta tiene 6 milímetros, 6, y esto tiene 21,5. Bueno, pues lo normal aquí es que la chaveta tenga 6×6. Bueno, en este caso, estos son medidas de chaveteros normalizados que lo vamos a dejar en la carpeta compartida que tenemos en Google Drive, y en donde podemos ver que una chaveta de 6 que va desde los ejes de 17 a 22 pues tiene 6×6, pues es lo que le vamos a utilizar. ¿De qué medida es nuestro eje? Lo podemos ver en el PDF. Veis que es un eje de 19, por tanto se encuadra entre 17 y 22, o bien lo podemos ver aquí, ¿eh? Y terminamos el boceto aquí, le damos a medir, veis que esto tiene 19. Vale, bueno, pues seguimos en este boceto, que tenemos ahí, y entonces le damos simplemente una extrusión. En este caso sería una extrusión de 6 y una extrusión negativa. Bien, vale, pues ya lo tenemos aquí. Veis las modificaciones que hemos hecho. Hemos hecho los agujeros roscados, le hemos hecho el chaflán en el eje. Podemos hacer también cambios de colores, naturalmente. Podemos hacer en estas superficies, que serían estas superficies, todas estas, todas estas. Pues lo normal es que estas superficies no fueran del color de la carcasa. Le podríamos dar una superficie, por ejemplo, de un cromo pulido, por ejemplo. Bien, vale, vamos a verlo un poco mejor. Nos queda alguna superficie en azul. Bueno, lo podemos editar como queramos. El caso es que ahí tenemos nuestras superficies en cromo pulido. Bien, nuestro motor modificado. Bien, y entonces sí, archivo, guardar como, guardar copia como, y ahora nos vamos aquí a la biblioteca que tenemos de Google Drive, y en motores, dentro de motores tenemos el motor original que nos ha venido de la pieza descargada, y aquí le ponemos el motor tal modificado 01, pues guardar. Vale, y nos advertirá como siempre que guardamos en alguna biblioteca que este motor no vais a poder modificarlo y tal. Vale. Ya sabemos que no lo podremos modificar a no ser que nos lo volvamos a importar en nuestro espacio de trabajo. Una vez importado en nuestro espacio de trabajo, lo podremos modificar cuanto queramos, y después volveremos a grabarlo con otro nombre. Bien, bueno, pues ahí lo tenemos ya disponible. Cerramos. Guardar con el IPT que tenemos en el espacio de trabajo, vale.
lo podemos guardar también. Entonces sabemos que lo tenemos tanto en el espacio de trabajo, lo veis, lo tenemos aquí el motor modificado, como en la biblioteca, lo tenemos aquí en la biblioteca, dentro de motores, nuestro modificado. Vale. En todo caso, en el espacio de trabajo siempre es conveniente borrarlo, porque para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, pues simplemente lo que podéis hacer es decir, abrir, nos vamos a espacio de trabajo, este motor de aquí, le damos a eliminar, ¿vale? Ya no lo tenemos, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, un subensamblaje, le decimos nuevo, un ensamblaje normal, y dentro de ese ensamblaje normal, pues vamos a insertar desde nuestra biblioteca, motores y nuestro motor modificado. Vale, pues ya lo tenemos ahí. La vista del ensamblaje es esta. No queremos ninguna otra copia más y vemos, esto lo vemos con aristas mejor, y vemos pues que están todos los detalles que nosotros hemos hecho. Ahora, si nosotros quisiéramos modificar este, como es natural, pues nosotros cuando le fuéramos aquí a poner algo, a cualquier boceto tal, no sería imposible modificar. Bueno, pues es nuestra garantía de que eso se va a preservar, ¿vale? Bueno, pues esto es la forma de modificar muy sencilla, de que aunque tengáis esos objetos puestos en las bibliotecas, que digamos que las tenemos relativamente seguros, pues vamos a poder hacer esas modificaciones, ¿no? Otra de las modificaciones que serían importantes que tengáis en cuenta es que a partir de un motor, o sea, a partir de una pieza determinada, podemos hacer piezas escaladas, ¿no? Y podemos guardar esas piezas, naturalmente. Vamos a hacer un nuevo ensamblaje en donde no tenemos nada más que una nueva pieza. Vamos a crear una nueva pieza que le vamos a poner ejemplo de motor escalado, ¿no? Aceptar. Le damos ahí y nos está pidiendo un boceto, simplemente. Pone un boceto porque, claro, normal es que vamos a empezar como una pieza normal y corriente. Pues le vamos a decir terminar boceto. Y de repente le vamos a decir, vamos a hacer una pieza derivada, que es derivar, y entonces nos está diciendo, ¿qué pieza quieres derivar? Pues lo que quiero derivar es el motor este que he modificado. Entonces nos dan las opciones de el estilo de derivación que queremos. Este es una buena opción, y el factor de escala. El factor de escala, imaginaos que queramos exactamente lo mismo que nos hemos descargado, derivar lo mismo que nos hemos descargado, o sea, esto, pero lo queremos con una escala de 1,4 veces. Bien, muchas veces vamos a intentar buscar en internet, en la red, alguna pieza y vamos a encontrar una similar pero más pequeña. Bueno, pues esto es lo que vamos a poder utilizar para ello. Pues 1,4 veces o 1,6 veces o 1, lo que queramos, o 20 veces más pequeña, o sea, 20 veces más grande, lo que queramos. Bueno, vamos a dejar 20 para que se vea bien la diferencia y le vamos a dar a aceptar, ¿no? Varias selecciones requieren un cambio, por lo tanto, aceptar. Este es el ejemplo. Si os dais cuenta, cuando nosotros abrimos esta pieza, siempre nos está encadenando la pieza derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando abrimos esa pieza de ejemplo de motor escalado, vemos aquí que el motor derivado este motor modificado es el original. Si lo abrimos, nos abrirá el motor normal y corriente, el que tenía 19 de eje. ¿Os dais cuenta? Bien, 19 de eje. Este lo podemos cerrar. No hay cambios, pero el motor escalado, ¿qué medida tiene de eje? Vamos a ver. 380 milímetros, ¿vale? O sea que es 20 veces mayor. Bueno, que sepáis que esta pieza, este ejemplo de motor escalado, también va a ser una pieza que nosotros podemos guardar en nuestra biblioteca, naturalmente. Archivo, guardar como, guardar copia como. Nos vamos a biblioteca, nos vamos a motores y le decimos ejemplo de motor escalado con ese nombre o con otro, ¿no? Le damos ejemplo de motor escalado, nos dirá, lo vas a guardar en una biblioteca, tal, vale, perfecto. Vamos a cerrar ahí, no guardamos nada más y no guardamos nada más. Vale, bien, en todo esto,
Vamos a eliminar esto de la lista, este también de la lista y este también de la lista. Vamos a crear, para que no haya dudas, vamos a crear un nuevo ensamblaje, porque alguno de los comentarios que me hacéis por internet es que no enlace tan directamente, sino que empiece como de cero cada vez, ¿no? Bueno, pues empezamos uno nuevo, un ensamblaje cero, y ahí le vamos a insertar tanto el motor este que hemos dicho de modificado, este primero que hemos hecho. Bien, lo tenemos ahí. Vamos a hacer la vista con aristas para verlo un poquito más real, o sea, ahí se ve bastante bien. Y le vamos a dar a este otro al escalado, ¿no? Otro escalado, veis qué pedazo de motor. Vale, bueno, es una incongruencia, pero posiblemente eso no exista, pero que sepáis que esto lo podemos tener también guardado. Bien, como siempre os digo, esta no es la única forma de hacer esto en Inventor. Seguro que si sois usuarios experimentados os están ocurriendo muchas otras formas, pero tener en cuenta que el vídeo lo hacemos también para usuarios principiantes. Por lo tanto, a los principiantes os digo que no os preocupéis si hay algún paso que no lo veis muy claro, porque vamos a repetir las mismas acciones en otros vídeos. Bien, las dudas que me habéis planteado en algún email, relativamente sencillas, pero yo comprendo que pues os pueden ralentizar vuestro aprendizaje si en realidad no encontráis la solución. Bueno, pues muchas veces lo que nos encontramos es que tenemos pues parte de nuestro dibujo ahí descentrado, ¿no? Y no sabemos cómo centrarlo de una forma rápida, ¿no? Pues bueno, si nosotros hacemos esto, le damos al plano, nosotros nos centrará en el plano que le hayamos marcado. Y si hacemos esto de la casita, nos centrará la vista que hayamos dado por predeterminada, ¿no? Imaginaros que nosotros nuestra vista predeterminada es esta, la vista del ensamblaje, y le hemos guardar vista con inicio y ajustar a vista. Por mucho que lo hayamos modificado y por mucho que lo hayamos movido a un sitio y a otro, cuando le demos a nuestra vista inicial, pues nos vendrá a esa vista. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Recordar, entonces, cualquier plano que queramos enfocar, le daríamos al plano y al plano determinado. Nos lo centrará y ahí podemos trabajar, ¿vale? Después, cualquier vista que tengamos, siempre podemos volver a la vista inicial apretando esto de la casita. Vale, otra de las cosas que también me decíais, una vez que tenemos, por ejemplo, una pieza abierta, vamos a abrir, por ejemplo, esta pieza. Bien, y le vamos a dar esta vista inicial. Una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es girar con una órbita, ¿no? Si os dais cuenta, pues esta órbita es bastante aporta bastante, porque nos permite pues ver bastante realismo. Lo que pasa que para poder hacer un giro más controlado, pues tendríamos que poner nuestra órbita, o sea, nuestro icono de la órbita, veis, para que lo restringiéramos horizontal en este punto, ¿no? Entonces, cuando moviéramos, simplemente nos deslizaría manteniendo fijo el eje vertical. Eso mismo nos pasa en la órbita cuando lo hacemos en el eje vertical, pues lo giraríamos de forma horizontal. Bien, vale. Después, otra duda de las que teníais era la órbita continua. Bien, entonces, para poder hacer una órbita continua, lo que tendríamos que hacer es, a partir de una posición, por ejemplo esta, pues darle que esa vista la definiéramos como frontal. Bien, una vez que giráramos y apretáramos mayúsculas apretado, pues le podíamos dar la órbita continua y nos respetaría, digamos, esa posición. Bien, es simplemente eso. Vale, bueno, otra duda de las que teníamos, sí, lo podemos hacer ahora, tampoco se me va a alargar tanto. Me preguntaba uno de vuestros compañeros que cómo hacemos un hilo cónico, ¿no? Bueno, no, esto no lo vamos a guardar, esto tampoco. Vamos a hacer un hilo cónico, vamos a hacer una nueva pieza, vamos a hacer una pieza normal. ¿Qué es un hilo? Un boceto que nos marcará la trayectoria del hilo. Bien, esa trayectoria del hilo bien puede ser un arco, una línea, lo que nosotros queramos, ¿no?
En principio lo vamos a establecer como una spline. Le vamos a dar a la forma que nosotros consideremos, todo lo caprichoso que nosotros queramos, para que nuestro hilo pues nos mantenga, digamos, unas características. Bien. Bueno, aquí tenéis las características del boceto, y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo que se llama un barrido. Para hacer un barrido lo que hacemos es, hacemos un plano dentro de esta misma pieza, hacemos un plano en el punto inicial, le damos un nuevo boceto en ese mismo plano y le damos una forma cualquiera, ¿no? Una forma circular. Ahora le damos a lo que es barrido, y entonces nos barrería, en cuanto marcamos el boceto, nos barrería todo el recorrido, que es lo que nos marcaba el hilo. Bien, dentro de este barrido lo que podemos hacer es simplemente este camino, ¿veis? Le podemos dar una inclinación, 1 grado, 2, los que haga falta, o sea, toda la conicidad que vosotros consideréis. Bien, 1,5, bien, para que se vea un poco palpable. Aceptar. Bien, esto es lo que alguien puede entender por un hilo cónico. Es una figura. Bueno, lo podéis utilizar. Esto en realidad se utiliza, o lo utilizaremos en vídeos más avanzados, pero que sepáis que todo esto se puede hacer, es totalmente factible, ¿eh? Más dudas. ¿Cómo podemos ver sombreados? Bien, ¿cómo podemos ver los sombreados? No hace falta que hagamos otra pieza, ¿no? Tenemos esta, vamos a poner esta como vista frontal. Esta vista sería... Vale. ¿Cómo podemos ver los sombreados que hemos visto en algunas imágenes? Bien, pues aquí en vista simplemente tenéis que activar las sombras, podéis activar las reflexiones y el estilo visual. Naturalmente, si la pieza se la cambiamos a un color que permita los brillos, pues nos quedaría mucho mejor, ¿verdad? Bien, ya parece esto más realista, ¿no? Si le quitamos el boceto y le damos una órbita ya restringida, como hemos hecho anteriormente, pues ya nos queda una pieza muy bien acabada. Otra de las dudas que me planteaba algún compañero es respecto a las roscas, ¿no? Porque las opciones de las roscas que hemos estado utilizando, por ejemplo, no le funcionan. Eso es un caso muy común, es ciertas actualizaciones de Windows, y que vamos a solucionarlo en el vídeo 14. También hay software que nos ofrece roscas realistas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de roscas realistas y todo lo relacionado, o todo, o algo lo básico relacionado con roscas en el vídeo siguiente. Bueno, todo eso va a ser en el vídeo 14. Cuento contigo para verlo. Te agradecería que comentes, compartas mis vídeos, y a ver si entre todos podemos lograr aumentar esta comunidad para, aunque solo sea, poder entre todos mejorar cada día este canal. Bueno, hasta pronto, amigos.